El tema de esta tarde es, ¿qué tienes en tu mano? ¿Bien? Así que vamos a ir al primer caso, vamos a leer la palabra del Señor. Quisiera que pasame por favor la pantalla. Aquí vamos a hablar de David. Y David, cuando tuvo que enfrentar a Goliat, un filisteo de más o menos 3,50 metros de altura, una cosa horrible, extravagante, deforme, espeluznante podríamos decir, que era descendiente de una raza que eran los hijos de Anac, enfrenta a Filisteo, paladín, y enfrenta al ejército de Israel en un momento. Y claro, David en esa altura era simplemente un adolescente, se calcula que tenía unos 16, 17 años. Era el séptimo de 7 hermanos, el más chico de todos, y era un pastor y se dedicaba a cuidar las ovejas de la familia. Y los 3 hermanos mayores eran soldados y estaban en el frente de la batalla. Pero resulta que aparece este Goliat, paladín, a atemorizar al pueblo. Y entonces se para en medio de la montaña y empieza a decir, no hace falta que haya una matanza en este día y nos matemos unos a los otros. Tráiganme el mejor soldado y que pelee conmigo. El vencedor esclaviza al derrotado. Claro, cuando David es enviado a llevarle la comida a los hermanos, porque el padre lo manda, anda a ver a tus hermanos cómo están en el frente de la batalla y de paso llevarle algo, él escucha todo esto y dice, ¿cómo que nadie se le anima? ¿Cómo que nadie se le anima? Dice, yo me voy a animar. La fe marca la diferencia, porque la fe nos eleva por encima de nuestras capacidades. La fe nos eleva por encima de nuestra humanidad. Por lo tanto, la fe de la que estamos hablando, que es la fe de Dios, es una cuestión del Espíritu. Alguien que está lleno del Espíritu Santo puede tener esta fe. La fe verdadera, que es la fe de Dios, que viene por la llenura del Espíritu Santo en nosotros, es la fe que te lleva a creer lo imposible. Es aquella fe que te lleva a ver y a esperar cosas que están por encima de tus capacidades, porque no corresponden a la humanidad, corresponden a otro ámbito. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por lo tanto, es algo espiritual y es algo que depende de Dios. Él pudo ver una victoria por encima de una situación totalmente desfavorable. Así que vamos a leer. 1 Samuel 17:38 dice, y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza, ¿qué cosa? Un casco de bronce y le armó de coraza. Otro verso, 39 tiene que ser, ahí está. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. O sea, la gente va a tratar de ayudarte con su buena intención. Saúl dijo, bueno, te voy a dar la armadura, te voy a dar una espada, te voy a tratar de preparar para la guerra, pero la fe no corresponde a la humanidad. Entonces David lo que hizo fue despojarse de la estructura, podemos llamarlo el método humano, o el agregado, que no tiene nada que ver con lo que Dios te dio. Entonces, cuidado con caminar con la armadura de otro. Verso 40, y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. La historia termina que él se acerca a la línea de batalla. Y cuando lo ve Goliat lo menosprecia. Y le dice, yo soy un guerrero y me trajiste. ¿Qué te pensás? ¿Que soy un perro que vení con palo y piedra? Dice, te corto la cabeza y esto y el otro. Y David le dice una frase célebre que traspasó las generaciones para todos los cristianos. Tú vienes a mí con lanza, jabalina, espada, mas yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Qué tienes en tu mano?
Él se adelanta a la batalla, toma una piedra y simplemente tira la onda, que era un saco de cuero, y lo clava en la cabeza. Y luego de clavar la piedra en la cabeza, se adelanta, toma su espada y vence al gigante. A veces estamos esperando grandes estrategias o grandes cosas cuando la solución está en lo que Dios nos dio a la mano. Moisés solo tenía en sus manos una vara de madera, algo común y corriente en el desierto como pastor, pero eso mismo en las manos de Dios se convirtió en un arma poderosa para derrotar al faraón de Egipto y a todo su ejército. Éxodo 4, versículo 1, dice así: entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te apareció Jehová. Dios lo estaba llamando. Acordate cómo era el pasaje este. Moisés tenía 80 años, o sea que no era ningún pibe. Ahora Moisés tenía el problema y dice: no me van a creer que se me apareció Dios. ¿Cómo voy a ir a decirle, Dios se me apareció? Entonces el Señor le dice: ¿qué tenés en tu mano? Verso 2, fíjate. Y Jehová le dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Como si no supiera Dios, ¿viste? Como si no supiera que era una vara. ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Y él le respondió: una vara. Verso 3. Y él le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella espantado. Verso 4. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él la extendió la mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Finalmente, Dios lo usa a Moisés. Conocemos las 10 plagas. El pueblo es liberado. Faraón finalmente deja ir a Israel. Pero luego que lo deja ir, se encoleriza y los va a perseguir al desierto. Y llega un momento que el pueblo judío, más o menos 1 millón de personas, 1,5 millones, están frente al Mar Rojo y los egipcios detrás. Y tenían el mar delante y los enemigos detrás. Y el pueblo se empieza a quejar. Y le dice a Moisés: no te dijimos, Moisés, que teníamos sepulcros allá en Egipto, nos sacaste al desierto para morir. Mejor hubiésemos sido esclavos allá. Y empiezan a criticar y a criticar. Empiezan a criticar la libertad. Empiezan a criticar la libertad. Y empiezan a criticar la libertad por las adversidades que conlleva. No hay libertad sin precio. Jesucristo pagó con su propia vida nuestra libertad. ¿Ok? Ahora, Moisés le dice: confíen, esperen. Trata al líder de acomodar la cosa. Esperen. Entonces, en el capítulo 14 del libro de Éxodo, Dios le dice a Moisés: Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di al pueblo que marche. Extiende tu vara y tu mano hacia el mar, que yo voy a dividir las aguas. Y la Biblia dice que Moisés extendió sus manos y su vara, y toda esa noche sopló un viento del este, y el mar rojo se abrió, y el pueblo de Dios pasó en seco, teniendo por muro a la izquierda y a la derecha las aguas, hasta que todos pasaron. Y los egipcios que quisieron hacer lo mismo murieron ahogados, porque el Señor ama a su pueblo. Era una vara. Una vara, ¿qué era una vara? No era vara, no era nada, era algo ordinario. Pero Dios le dice: ¿qué tenés en tu mano? Porque eso es lo que voy a usar. Eso es lo que voy a usar para glorificarme, para cumplir el propósito que tenemos en la tierra. Dice 1 Reyes 17, versículo 12. Y ella respondió, sale la viuda, habla con Elías y dice, ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, porque él le había pedido de comer. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. No tengo nada. Sin embargo, tenía la orden ¿de qué? De Dios de proveer a Elías. Pero desde la óptica de la viuda estaba todo terminado. Desde la óptica de la viuda no había nada que hacer.
Desde la óptica de la viuda, ella tenía un poquito de harina, un poquito de aceite. Ella en su cabeza dijo, ya está, esto es el final, no hay vuelta atrás. Voy a cocinar esto y nos dejamos morir. No hay esperanza. Dijo, esto se terminó. Pero había una orden del cielo de proveer a Elías. Fíjate cómo contrasta la lógica humana, porque ella decía, si no viene algo por fuera, yo esto no lo soluciono. Sin embargo, le dijo Elías, verso 13, Elías le dijo, no tengas qué cosa. A ver, un poquito más fuerte, lo podemos leer. No tengas. Y eso es lo que te dice el Espíritu Santo a vos, acá. Y le dice a toda la iglesia, no tengas temor. Lo primero, no tengas temor. Ve y haz como has dicho, pero con una condición. Hazme a mí primero. De ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza. Hay todo un significado ahí que no tenemos tiempo para explicar, pero es poner a Dios en primer lugar. Y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Verso 14, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, y esto le dice al centro cristiano, Dios es amor, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la... Hasta que todo se arregle en el país, no te va a faltar nada. Alguien que diga gloria a Dios en casa. Mi Dios no depende de un sistema. No faltará, no faltará, no faltará, no faltará. Aleluya. Así será. No temas. La viuda endeudada, otro caso. La viuda endeudada. Esta era un caso especial. Su esposo había sido un profeta. Un hombre de Dios que había ministrado y había vivido mucho tiempo sirviendo al Señor. Sin embargo, nos encontramos en una situación donde esta viuda estaba endeudada al punto tal que el acreedor le reclamaba a sus hijos. Entonces la viuda desesperada va a buscar a Eliseo, el hombre de Dios, que significa buscar a Dios. Lo mismo que Sarepta. Dame a mí primero, al profeta. Darle al profeta primero, darle al hombre de Dios primero, era darle a Dios. Esta mujer corre a Dios, o sea, corre al profeta y le explica la situación. Como si, me imagino, porque en esa época Eliseo estaba en contacto con el rey de Israel. Tenía mucho acceso al palacio y estaba fundando escuelas de profetas. Era una época donde el baalismo trataba de desviar a Israel de la fe de Jehová. Entonces se generaron escuelas de profetas en todo Israel para fortalecer la fe de Jehová. Eliseo estaba circulando y viajaba por todas partes, predicando y con muchos contactos, y era una persona distinta a Elías. Elías, su mentor, no tenía acceso, era más ermitaño, una persona más de vivir en las afueras. Eliseo era una persona más de gobierno y vivía en el reino, vivía en contacto con el rey. Entonces la viuda seguramente pensó, alguna mano me va a poder dar. ¿Entendés? Ahora es interesante la respuesta de Eliseo. Verso 1. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto. Tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos, por esclavos. Verso 2. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? O sea, yo no te puedo solucionar el problema. Yo no puedo hacer nada. ¿Pero qué le dijo? Declárame que tienes, ¿en dónde? En casa. Es como que te cae una carta documento y que te van a rematar tu casa. Y yo quería, decime qué tenés en casa. Bueno, la viuda le dice, declárame que... Ella dijo, bueno, tu sierva ninguna cosa tiene, sino una vasija ¿de qué? De aceite. Tengo unos pesos en la caja de ahorro y nada más. ¿Qué es eso frente a un remate judicial? ¿Qué es eso frente a una deuda de mucha plata? Entonces, verso 3, él le dijo, ve y pide para ti, ¿qué cosa? Vasijas prestadas a todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Verso 4,
entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echan todas las vasijas y cuando una esté llena, ponla aparte. ¿Qué es lo que ocurrió? La viuda tenía una vasija, ni siquiera estaba completa. Y Eliseo le dice, ok, anda a buscar a todos tus vecinos vasijas vacías. ¿Cómo? Vasijas vacías, sí. Porque con esta vasija que vos tenés, vas a llenar multitud de vasijas. Y quizás te estás viendo medio lleno del Espíritu Santo en esta tarde. Pero el Señor dice, con el aceite que te di, vas a llenar miles de vasijas vacías que están en esta ciudad. ¿Alguno está escuchando el Espíritu Santo acá? ¿Alguien está recibiendo? La historia termina que la mujer va a sus vecinos y llena su casa con vasijas vacías. Y se encierra ella con los hijos, con el problema. Ella, el problema y Dios, con la estrategia que el profeta le había dado. Y es así, vos no necesitas otra cosa, ni yo tampoco, solo una palabra de Dios para resolver cualquier cosa. Se juntan, cierran la puerta y comienzan a llenar vasijas vacías. Pero las vasijas no eran vasijitas como las que nosotros nos imaginamos, eran vasijas de 1 metro, 1,5 metros. La tinaja era para la harina, la vasija para el aceite o el agua, a veces el vino también, en este caso aceite. Entonces llenaban una vasija y dice, cuando esté llena, ponela aparte. Y la empiezan a poner aparte. Y ponen y llenan otra más y la ponen aparte. Y así llenan un montón de vasijas, un montón de vasijas. Y Eliseo dice, cuando se entera Eliseo de todo esto, la mujer le va a contar. Algo interesante fue esto. Cuando no hubo más vasija para llenar, entonces el aceite cesó. Y esto nos habla de una verdad espiritual. Lo que Dios te da es para dar. Lo que Dios nos da es para compartir y para dar. El día que el corazón se cierra, se cerró el aceite. Pero entonces le dice, ¿no hay más vasija vacía? No. Entonces el aceite cesó. Va y le dice a Eliseo, y le dice, acá, esto es un milagro. No me diga, dice Eliseo. Sí, no me diga, sí. ¿Y qué pasó? Se multiplicó el aceite. Y ahí tenemos un montón de vasijas. Bueno, hace una cosa, pagale al acreedor y tú y tu familia vivan de lo que quede. En otras palabras, Dios le proveyó de la venta de aceite como un negocio e empresa de subsistencia. ¿Qué tienes en tu mano? La venta de aceite era un negocio extraordinario en aquella época. Y le quedó tanto aceite que pudo vivir y pasar todo el periodo de hambre del país con la venta de aceite. Y todo se generó por una necesidad. La viuda jamás hubiese vendido aceite, jamás hubiese generado un medio de subsistencia y generado una empresa. En aquella época esto era una empresa, si no hubiese pasado primero por la necesidad. Y quizás estás viendo tu necesidad como el final de todas las cosas. Y el Señor lo está viendo como una puerta para hacerte progresar. Hay caminos que el Señor tiene acá, que no los comprendemos, pero su final es un final de vida. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y esa es la promesa que tenemos. Un cristiano verdadero no se angustia por las circunstancias, ni juzga su fe por las circunstancias, porque las circunstancias están en las manos de Dios. Un cristiano verdadero, lleno del Espíritu Santo, sabe que el Señor está gobernando todas las circunstancias de su vida.
Un cristiano lleno del Espíritu Santo que ora y está en las manos del Señor, sabe que la voluntad que está hecha en el cielo se está haciendo en la tierra. Por lo tanto, el Padre está en control de todas las circunstancias que lo están rodeando, por dentro, por fuera. Él tiene confianza, ella tiene confianza, sabiendo que el Señor está en control de todas sus circunstancias. Por lo tanto, el deber de ese cristiano es ser lleno del Espíritu Santo, que tendrá gozo, paz, esperanza, fe. Esa circunstancia adversa es una puerta que Dios está preparando. Hubo un caso con los apóstoles, y ahora estoy en el punto 2, donde se enfrentan a una necesidad. Y vamos a leer, está en San Juan, capítulo 6, verso 5. Es el joven que tenía los 5 panes y 2 peces. A veces Dios utiliza lo ordinario para hacer cosas extraordinarias. Dice el verso 5, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, uno de los apóstoles. Este Felipe es el que le dijo, solo muéstranos al Padre y nos basta. ¿Se acuerdan? Y el Señor le dice, Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vos. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Este es el mismo Felipe. Y a este Felipe, que lo tenía, lo probó otra vez. Entonces, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Una multitud, no sé, 5.000 personas, un poco más. Pero esto decía Jesús para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Y a veces hace así con nosotros. Y nos hace pasar por situaciones que están por encima de nuestras capacidades, por encima de nuestros recursos, para que entendamos que tenemos que confiar en Él y no en nosotros. Que Él está haciendo cosas mucho más grandes y más allá de lo que podemos pensar o imaginar. Entonces, el verso 7 dice, Felipe le respondió, 200 denarios. Un denario era el sueldo de un jornalero, el sueldo de un día. O sea, el sueldo de un empleado era un denario. ¿Ah? Entonces lo que le está diciendo, ni 200 días de trabajo pueden alcanzar para comprar pan para esta gente. Ni 200 denarios de pan nos bastarían para cada uno de ellos. Para cada uno de ellos tomase un poco. Verso 8. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tanto? Y siempre la misma excusa. Primero, no tengo la plata y segundo, lo que tengo no me alcanza. Era lo mismo. Cuando le mostró la necesidad, dijo, ni 200 denarios, ni toda esa plata nos va a alcanzar, nos falta la plata. Y la segunda fue, bueno, tengo esto, pero ¿qué es esto frente al problema? Y son esas dos cuestiones siempre. Lo que me falta y lo que tengo no me alcanza. Lo que no tengo que me falta y lo que tengo que no me alcanza. Y el Señor los quería probar. Y les quería decir, bueno, ok, si vos lo contrastás esto con otro evangelio, dice, bueno, denle de comer ustedes. Denle de comer ustedes a una multitud grande. Pero tenemos 5 panes y 2 peces. Entonces el Señor les da la estrategia. Y les dice, verso 10, entonces Jesús dijo, hacer recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como un número de 5.000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados y asimismo de los peces. ¿Cuánto qué? Porque cuando el Señor bendice, no bendice a cuentagota, ¿eh? Alguno la está agarrando acá. Alguien está escuchando al Espíritu Santo acá. Cuando querían. Y cuando se hubieran, ¿qué cosa? Porque Él te va a bendecir hasta que te completes. No para que te quedes con migaja y te quedes con ganas. No, dice, cuando yo te bendigo en serio. Vas a tener hasta que te complete. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, bueno, a ver, recoged los pedazos que sobraron
para que no se pierda nada. Quiero, por favor, Él les quería enseñar algo. No es que lo hace por casualidad y dice, ok, no tenemos nada que hacer, bueno, junten todo y limpien todo. No, 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 no. Él les quiere enseñar algo. Él les dice, bueno, ¿ya comieron todo? Sí. ¿Se alimentaron todos? O sea, los tipos estaban con la boca abierta, 5 panes, 2 peces y se alimentó una multitud. Le dice a los apóstoles, bueno, todo no terminó todavía. Quiero que levanten todo y lo pongan en cestas, a ver qué pasa. Y el Señor dice, ok, entonces para que no se pierda nada, recoger los pedazos. Dice, recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. 12 cestas, 12 apóstoles. Hay un secreto acá. Quien sirve a Dios primero, Dios lo recompensa. Hay un aplauso grandote al Señor. Primero el Señor. Lo ordinario se transformó en algo extraordinario. Fíjate cómo el plan de Dios es perfecto desde que comienza hasta que termina. Primero una situación imposible. Primero algo que nos desborda. Algo que no lo podemos resolver. Y te dice, ¿qué tenés en tu mano? Y no tengo, acá se necesita mucha plata, le dice Felipe. Y Andrés, que tenía menos fe que Felipe, dice, tenemos esto, pero ¿esto qué delante de toda la necesidad que hay? Y a veces cometemos ese error, pensamos en lo que necesitamos frente a la necesidad o en lo que tenemos para cubrir esa necesidad, cuando tenemos que mirar para arriba. Y este es el tiempo que hay que mirar para arriba, porque la bendición viene del cielo. ¿Alguien está escuchando acá? La bendición viene del cielo. Cuando mires tu necesidad, cuando mires la adversidad, poner los ojos en el Señor. Ese es el secreto. ¿Qué tienes en tu mano? La viuda de Sarepta tenía un poco de aceite y un poco de harina. La viuda endeudada, una pequeña tinaja de aceite, nada más. Moisés, una vara, que era una vara frente a todo un ejército. Y así es. Ahora, por lo menos hay 3 ataques que Satanás quiere hacer siempre para tratar de desviarnos del propósito de Dios y no entender que Él quiere trabajar con lo que tenemos en nuestra mano, que Él quiere transformar lo ordinario en extraordinario. Así que vamos rápido a ver el punto 3. Cuando Moisés estuvo en su encuentro con Dios, con Jehová, frente a la zarza ardiente en el desierto, su mente se llenó de dudas, de preguntas, de incertidumbre, porque entre el propósito, y seguro que Dios ha puesto algo en tu corazón, seguro que Dios puso un llamado, un propósito, un anhelo, algo está en tu corazón. Y es muy común que esto nos pase, que vemos lo que está en nosotros y lo confrontamos con la necesidad que está delante de nuestros ojos. Y vemos la necesidad y es gigante. Y preguntamos, ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo se va a cumplir? ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Cómo lo voy a alcanzar? A Moisés le pasó lo mismo, exactamente lo mismo. El diablo viene una y otra vez y generará este tipo de preguntas. Generará y va a atacar 3 cuestiones de nuestra vida. Siempre, recurrentemente esto ocurrirá. En primer lugar, ¿quién soy yo para presentarme delante del faraón? Él cuestionó su identidad. Y es algo que Satanás lo hará. Lo hizo con Jesús en el desierto. Cuando lo tentó, le dijo, si eres hijo de Dios, convertí estas piedras en pan y no tenés más hambre. Si eres hijo de Dios, tirate del pináculo del templo, si a sus ángeles mandará y te van a guardar. Va a tratar de atacar la identidad. Y la identidad es lo que te dará firmeza en tu vida cristiana. Somos hijos porque hemos nacido de nuevo. Amén, algún amén dijo, se escuchó por allá. Hijos e hijas, no porque simplemente tenemos una religión o una filosofía en la cabeza, no, Señor. Un hijo y una hija de Dios existe porque el Señor la ha hecho nacer de nuevo. Un hijo y una hija de Dios existe
Porque Cristo glorificado y resucitado, vivo, está acá adentro, ahí adentro, ahí adentro, ahí adentro, ahí adentro. Y ha cambiado tu vida. Hay un hijo de Dios, una hija de Dios ahí. Y eso es una identidad firme. Pero Satanás va a tratar de desvirtuar esa identidad. Por favor, escúchame. Va a tratar de confrontar, va a tratar de ponerla en juicio, va a tratar de ponerla en duda. Va a tratar de llevarte a tu imposibilidad para que juzgues tu identidad. Va a tratar de poner tus errores, va a tratar de poner las circunstancias. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para hacer esto? ¿Quién soy yo para decir esto? ¿Quién soy yo para ir hasta? ¿Quién soy yo? Esto es lo que decía Moisés. El diablo vendrá de alguna manera para tratar de cuestionar tu identidad como un freno para cumplir el propósito del Señor. Somos hijos de Dios, redimidos por la sangre de Cristo, sentados juntamente con Él. Dice la palabra de Dios que nuestra salvación la sostiene Dios y Él la sostendrá hasta el final. Que Él te conoció desde antes de que nacieses. Y como Él te conoció, Él te predestinó. Y si Él te predestinó, entonces te llamó y cuando te llamó te justificó. Y al justificarte te glorificó ya y ya estás en su plan. Por lo tanto, un hijo de Dios es aquel que está sellado por el Espíritu Santo. Y ninguna circunstancia, decía el apóstol Pablo, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni el presente ni el porvenir, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Sos un hijo y una hija del Señor, independientemente de cualquier circunstancia. Segunda tentación que tuvo Moisés. ¿En nombre de quién voy a ir y hacer esto? Él cuestionó la autoridad. Cuestionó su autoridad. El Señor dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos y predicar el evangelio a toda criatura. La predicación y la obra de la iglesia es una consecuencia directa de la autoridad que tenemos. Repito, la obra de la iglesia, la predicación del evangelio es una consecuencia directa de la autoridad que tenemos, que Cristo nos ha delegado. En ese momento eran 120, eran 12 apóstoles, 11 porque uno se había ahorcado. Con un puñado de discípulos. ¿Quiénes eran ellos para cambiar el imperio romano? ¿Quiénes eran ellos para predicar por todo el imperio de Roma la nueva fe y la resurrección de Jesucristo? Para enfrentarse a la estructura cultural de aquella época, con un mensaje totalmente contracultural. Enfrentar a un mundo politeísta, hablándoles del único Dios verdadero y hablándoles de la locura de la predicación del evangelio, como dice Pablo, la resurrección. El imperio de Roma llamaba la superstición cristiana. Así eran las bitácoras entre los emperadores cuando el movimiento cristiano se empezó a gestar por el siglo I. El diablo quiso atacar la autoridad. ¿En nombre de quién? Y el Señor les dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Van a hollar escorpiones y serpientes, tomarán, beberán cosas mortíferas, no les harán daño, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas y llevarán mi palabra. Por tanto, id. ¿Alguien está escuchando al Espíritu Santo acá? Tenés autoridad para moverte. Tenés autoridad para ir y cumplir tu propósito. Que ningún conflicto, problema o circunstancia nos desvíe de la verdad y de la autoridad que Dios nos ha dado. No juzgues tu autoridad por un momento de debilidad.
emocional o por una equivocación que hayas tenido. La autoridad no depende de nosotros. La autoridad está en el hecho puntual de que Cristo ya ha vencido al diablo, al mundo y al pecado y nos ha dado toda potestad. Esa es la autoridad. Tercero, ¿qué hago si no me creen o no me hacen caso? Cuestionó su capacidad. La capacidad. Primero la identidad, luego la autoridad y ahora la capacidad. El Señor les dice a los apóstoles en Hechos capítulo 1, verso 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y entonces me serán testigos. Él nos da la capacidad, nos da la llenura del Espíritu para ir y hacer su voluntad. Tenemos la identidad, tenemos la capacidad, tenemos la autoridad. Las tres cosas, identidad, autoridad y capacidad, esas tres cosas que el diablo atacará recurrentemente, son las cosas que Dios ya nos ha dado. Conclusión, y estoy terminando. ¿Qué tienes en tu mano? Porque Dios no necesita nada extraordinario para que cumplas tu propósito. Es algo simple. Quizás nuestra oración tendría que cambiar y en vez de decir, Señor, abrí el cielo y hace llover lingotes de oro. Señor, que el FMI nos pague la deuda externa. Señor, que la inflación baje mañana a 0%. Gloria a Dios, dijo allá. Señor, que me pueda comprar 1 kilo de asado, no. Quizás ya es un milagro. Tenemos que dejar de pensar en lo que viene por fuera. Y sí, Señor, y mi oración tendría que ser, Padre, abrí mi mente, abrí mis ojos, abrí mi corazón. ¿Qué me diste en mis manos? Porque lo ordinario en tus manos hace lo extraordinario. Vamos a orar y nos preparamos para la cena del Señor. Quisiera que oremos para que el Espíritu Santo coloque esta semilla en nuestro corazón y comience a trabajar y cumpla su obra en nosotros. Ora conmigo, Padre amado, te doy tantas gracias, Señor, por tu palabra que jamás vuelve vacía. Tu palabra es fiel y verdadera. Y hoy nos estás hablando, Señor, que no necesitas grandes cosas para glorificarte. Que la solución a tantos problemas y a tantos conflictos la tenemos en nuestra mano. Padre amado, por eso te pedimos ahora que abras nuestros ojos, que abras nuestros oídos, que hagas entender en nuestra mente lo que ya nos has dado. Amado Padre, entender que con lo simple y lo cotidiano solo es suficiente para que te puedas glorificar y hacerlo extraordinario. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios.